desaliento, depresión, ¿podrá Dios ayudarme? Ese es el título de esta mañana del mensaje que puse en mi corazón para compartir. Lo interesante que me veía en un sueño que estaba compartiendo con alguien a quien estaba compartiendo mi prédica, supuestamente, y él me hacía las preguntas y él estaba predicando y él me estaba ayudando a elaborar el tema. Y pues cuando desperté tuve más claridad de lo que tenía que compartir. Y este es un tema que creo que a todos de alguna manera nos envuelve. Cuando enfrentamos una crisis, sea una tragedia, una pérdida, un accidente, una enfermedad o tal vez un problema que es agobiante, algo salió de lo normal. Un cambio, por ejemplo, de lugar. Cuando estuvimos nosotros, por ejemplo, allá en Cancún, era diferente, no era nuestra tierra, no estaba nuestra gente, por así decirlo. Ahí hay cambios, hay circunstancias que se enfrentan nuevas, hay retos. Cada vez que tenemos una crisis, sea emocional, espiritual, sea financiera, etc., hay preguntas comunes. Y entre las más comunes está: ¿por qué a mí? ¿Cierto? ¿Qué otra pregunta tenemos por lo general? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Alguien más? Ayúdenme. Si yo me porté bien, ¿por qué Dios me está dando esto? Porque no ella. No le pasa nada. Esta es la cuestión de iglesia, ¿cierto? ¿Podrá ayudarme Dios? Y lo común que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo permitió? Sí, ¿por qué lo permitió? Entonces estamos con estas interrogantes, y de alguna u otra manera todos lidiamos con esto. Todos en algún momento vemos cuánto vamos a aguantar los retos que estamos enfrentando, y a veces entramos en esto, lo que es la depresión y el desaliento. ¿Alguna vez te sentiste así? Voy a ponerlo bien básico. La depresión es básicamente el extendido o profundo desaliento en una crisis. ¿Sí? Te sientes desalentado, te sientes que pues como que ya no hay una esperanza. Y básicamente el desaliento en realidad es la pérdida de la esperanza y un sentimiento de soledad y que nadie nos comprende. Nadie puede ayudarnos. Hay gente que tiene familia y todavía piensa que dicen, no, pues nadie me entiende. Recuerdo la tragedia ya tiene más de un año, de uno de los pastores más reconocidos de aquí en Norteamérica, que su hijo se suicidó. Y estaba él con problemas de depresión. Y dices, un joven ya, pues que tenía una edad considerable y que dices, pues tienes miles de gente ahí en tu iglesia y te sientes solo. Segundo, tienes un papá que es pastor y te sientes solo, te sientes que nadie te comprende, estás con un desaliento y entraste en un profundo desaliento que no hay esperanza. ¿Cómo es esto? Y lejos de estar en el plan de criticón, ¿verdad? Porque cada cuestión es, cada asunto, cada vivencia, cada crisis es singular. Quiero hacer una reflexión de esto. Como decía, es complicado entrar en el detalle que aun si la depresión es pecado o no. Hay unos que mayormente que no han estado en una crisis argumentan que es falta de fe, falta de confianza en Dios, es incredulidad, entonces por cierto es pecado. Y solo uno que pasa por una crisis puede opinar al respecto.
aunque cada caso será singular. El punto no es si estás en pecado o no, lo más importante es que si hay una esperanza que provea aliento para salir de la crisis. ¿Está conmigo? Así que a los críticos que ya están poniendo el dedo en esta introducción y diciendo, ya tú dices esto, tú dices el otro, quisiera decir, cada uno que pasa una crisis tendrá en su entendimiento y en esa vivencia sabrá cómo lidiar con eso. O sea, uno no puede estar juzgando a otra persona que está viviendo en esa crisis y diciéndole, pues ya tiene que ser maduro, ¿no? No, tenemos que guardar el respeto, tenemos que también prestar el oído, porque cada situación es difícil. No sabemos cómo esa persona creció. Tal vez para ti sea fácil superar esa prueba. O sea, tal vez para ti sea fácil un cambio, pero no para esa persona. Entonces, cuidado con las opiniones. Cuidado con aquellos santurrones que pueden, de verdad, a veces decir una y otra cosa en temas que no les incumben. Después de una verdadera crisis, seguro una persona que es hipócrita, que piensa siempre a veces en opinar, que es orgulloso, que tiene la lengua muy suelta, entonces tendrá tal vez la humildad para escuchar a alguien y prestará apoyo y no será tan crítico. Pero en el momento, por ejemplo, que nosotros pasamos nuestra crisis con mi familia, que nuestro carro fue impactado por otro en la vacación que tuvimos en México, mi hija hizo una pregunta válida, y que en medio del dolor, el susto, la incertidumbre, la sangre, la horrenda tragedia que estamos ahí dentro del carro, preguntó y dijo, ¿por qué pasó esto? Lo dijo mi esposa. ¿Por qué Dios dejó que esto nos pase? Tal parece ser que nuestras circunstancias nos ponen en el plano de víctimas. Hay alguien ahí afuera que nos está ofendiendo. Hay un bravucón, ¿verdad? Un bully que está aprovechándose. No es justo, porque yo tengo que estar en esta situación muchas veces. Y ese es el plan de víctima. Cuando hablo de víctima, estoy hablando de alguien que sufre un daño, un perjuicio, que queda afectado, bien sea física o emocionalmente. Y la palabra que viene del latín muchas veces tiene esta connotación, que es alguien que está destinado al sacrificio. Con el paso del tiempo, este término se ha ido transversando y se le ha dado un sentido más general, y es cuando a la víctima se le puede mencionar como la persona dañada por otro sujeto o por una fuerza mayor. La respuesta de mi esposa en ese momento, muy sabia, dijo que en la vida todos pasamos circunstancias difíciles. No es la culpa de Dios. Él no quiso que esto pasara, pero Dios estaba y estaría con nosotros en este tiempo difícil. Ahora, con lo mencionado, no intento defender a Dios. Él no necesita defensa. Solo quiero que razonemos. Dios no es el culpable del dolor y la tragedia. En la vida todos pasamos unas circunstancias adversas, y Cristo no fue exento de esto, por las cosas que pasó. Más adelante veremos al mismo Cristo afrontando la crisis y el desaliento. Pero por mientras me gustaría presentarles algo que vivió Pablo cuando estuvo. Este relato lo encontramos en Hechos. Si gusta ponerlo en YouTube, ya está listo. Si me ayudan con las luces atrás, y los niños ahorita que entren con sus papis, por favor, con sus papás, con sus mamás, entren, y vamos a guardar silencio. Tenemos algo que vamos a presentar. Al retirarse decían entre sí:
Este hombre no ha hecho nada que se merezca la muerte. Ahorita ni la viene cárcel. el relato de lo que es Se podría poner Hechos en libertad 27. a este hombre ¿ok? si no hubiera Lo quise pecado. presentar de esta manera para que ustedes puedan escuchar un poquito Cuando más. se acerca decidió de- que navegáramos rumbo a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Abordamos un barco de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón, zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Luego de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, de Licia. Allí, el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que causará mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Luego de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ya teníamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo en este momento. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo ha transmitido. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera.
En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días Él dijo: que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: Este hombre es un asesino, aunque se salvó del mar. La justicia divina no va a consentir que siga vivo. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero luego de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la... Lo pueden continuar viendo esto, está en YouTube, es el libro de los Hechos, está la versión completa. Tiene espacio de 3 horas, 12 minutos, si desean continuar viéndolo. Pero quería presentarlo para que podamos estar todos de una manera vívida, un poquito más real, más estar viendo lo que está pasando Pablo y sus compañeros. Y es algo tremendo que es lo que está sufriendo ahí. Lo vemos en pocas tomas, pocos minutos, y eso duró semanas. O sea, y de su trayecto para llegar hasta lo que fue Roma, en realidad pasó más tiempo, unos 3 meses. Si usted ve desde el capítulo 20, lo que era el deseo de Pablo de ir a Roma, primero para pasar Jerusalén, después de ahí para ir a Roma, hay un montón de cosas que le pasa a Pablo. Son muchas circunstancias que atraviesa.
advertencias y decisiones humanas. Me gustaría esto analizarlo cuando estemos en esta semana en grupos pequeños, para que podamos agarrar lo que está tratando de decirnos la historia en muchas lecciones acá. Por cuestión de tiempo que tengo que postergar el sermón para la próxima semana, voy a hacer unas pequeñas observaciones que quisiera que usted y yo podamos tomarlas como una parte de meditación. En las tragedias que atravesamos, en las cosas difíciles que estamos atravesando, muchas veces, como le digo, tenemos preguntas. Y me gustaría que antes de que, en lo que estás tú preguntándote, primero te asegures en qué está tu esperanza. ¿Tienes esperanza? ¿Okay? Y aquí es lo primero. ¿Tienes esperanza en lo que estás pasando? Hay una luz ahí al final que vas a poder tú decir, sí la puedo ver, voy a llegar allá, o ves todo negro. En el relato que vemos acá, hay una tempestad tan grande que ellos no pueden ver ni el sol ni las estrellas por un espacio de 2 semanas. ¿Te imaginas estar sacudido en un barco sin poder ver el sol ni las estrellas, una constante tormenta, lluvia, el quejido, los gritos de la gente, la angustia, el lloro? Es fuerte. No sé qué es lo que tú estás atravesando o hayas atravesado, o de alguna manera tal vez en la vida te toca algo pasar, que no se lo deseo, pero que tiene que estar preparado. ¿Cuál va a ser tu esperanza? Porque estamos con mi familia y yo estaba con la idea de que se termine esta pesadilla, quiero ir a casa con mi familia, llevármelos y estar allá porque sé que todos vamos a estar bien. Y cuando pensé que iba a llegar la puerta para salir, en la fecha, ¿verdad?, de que Josiah tenía que ser dado de alta del hospital, también mi esposa, nunca pasaba. O sea, para mí se me enseña una eternidad ver otra semana y que el doctor que me había dicho que tenía que salir ese día, no salió. Y esa es la cuestión donde a veces piensas que la puerta está allí y dices, ya llego allí, y luego que estás en ese momento, no se acaba. Todavía hay más. Creo que una de las cuestiones más difíciles para cada uno es el trayecto, la jornada. Porque todos atravesamos una jornada. Tal vez otros la cruzaron y te puedan decir, hey, ánimo, allá dando la vuelta vas a llegar. Pasando esto vas a estar mejor. Tal vez alguien te aliente y te dice, ¿sabes qué? Yo también sufrí, lloré lo mismo y estoy contigo. No va a faltar aquel criticón que te va a decir, ¿por eso lloras? Pero quiero que antes de nada pienses, tienes esperanza. Hay una fuente de aliento. Y si tienes esa esperanza, tienes esa fuerza de aliento, si tienes personas que Dios ha puesto a tu alrededor, no hay por qué deprimirse. No hay por qué deprimirse. Y eso es una decisión que tú y yo tomamos. La depresión es una decisión en la cual tú decides tomar lo que es la persona de la víctima, la personalidad esta de que dices, pues, ¿por qué a mí? Esto no es justo, me están haciendo una injusticia, se están aprovechando de mí. Y muchas veces pensamos que, ¿verdad?, en realidad hay alguien que está detrás de esto. Al final, claro, echamos la culpa a Dios. Pero si alguien está viendo esto, y quiero decirte, es de Dios más bien.
que vas a tomar la esperanza para salir de esto. No te enfoques en lo que la gente te haya hecho. Sé fuerte, y lo que puedes tú hacer es poner tu esperanza en Dios, para que Él te dé el aliento, para que puedas salir a través de esta circunstancia difícil. Lo importante aquí es que reflexiones. ¿Tienes a alguien? ¿Viste señales? Porque Dios muchas veces nos da señales en lo que estamos pasando. Pone a gente que ore por ti. Pone a gente que te acompañe de alguna u otra manera. Y nosotros, a través de la tragedia que pasamos, vimos gente que nos acompañó en todo el trayecto. Al principio, a la mitad, al final, otros desde el principio al final, como ustedes, otros en un pedacito donde algo de luz, algo de aliento nos arrojaron. Entonces no ignores las personas que Dios trae a tu vida. No te cierres en ese cascarón diciendo, no puedo. Con Dios hay esperanza, y Él da la fuerza al que no tiene ninguna. Al que está cansado, Dios le da el aliento. Y lo que leyó mi esposa hace rato en el Salmo 73, que es parte de la reflexión, y me gustaría que puedan ustedes en casa, junto con lo que acabamos de ver en Hechos, pensar en estas palabras que estaba diciendo David, pero es en el Salmo de Asaí, cuando dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti deseo nada en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero en la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si hay un momento donde esta persona se sintió que ya no podía más, estaba desfalleciendo, estaba hundiéndose, pero recordó quién era Dios. Y en Él hay esperanza. En Él tenemos la fortaleza para seguir adelante. Lo que sea que estás atravesando, lo que sea que pasamos cada uno de nosotros, no es terreno que Dios esté desconociendo. Dios no está ajeno a tu crisis. Él sabe que estás pasando crisis y Él va a estar contigo en esa crisis. Él sabe que no estás tal vez mal comiendo, si estás tal vez con necesidades, Él sabe. Pero pon tu fe, pon tu esperanza en Él. ¿Okay? Con esto quiero terminar para que podamos tener esta reflexión y que juntos podamos tener también una cierta terapia. ¿Okay? Porque necesitamos tener nuestra ancla puesta en Él. Él es el que no va a dejar que nosotros naufraguemos. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, porque en su misericordia usted nos ha tomado y nos dice que en el hueco de su mano nos tiene. Y en lo que estemos ahorita atravesando cada cual, te ruego que nos ayudes a verte a ti, a que tomemos de la esperanza, el aliento que tú provees, que podamos identificar tus promesas. Y, Señor, en lo que estamos leyendo la palabra, traiga aliento, traiga esa fe que necesitamos. Y te pedimos por las personas que tú vas a traer a nuestro alrededor, o que has puesto a nuestro alrededor, para que también tengan la palabra sabia de parte tuya para ese momento. Ayúdanos a cada uno que podamos ser sabios, entendidos, y que podamos ser buenos compañeros de la jornada, de la crisis, de esta vida que estamos todos atravesando. Ayúdanos como el buen Jesús, nuestro Señor y Salvador, que estuvo en las crisis, en las personales con la gente que vivió, y en la crisis que tuvo Él, nos enseñó a aferrarse al Padre. A ti, Señor Todopoderoso. En medio de lo que sea que estemos atravesando, te rogamos que nos ayudes a verte con claridad. No dejes que el miedo se apodere, que la incertidumbre tome lugar. Manténnos firmes,
En Jesús tu Hijo te lo pedimos. Amén. Amén.